cualquier lugar del mundo donde estemos, ya sea en una calle de La Habana, en un paseo de Madrid, en una playa brasileña, en un cine de Tokio, siempre va a haber un ente un poco etéreo, pero al mismo tiempo muy concreto, que va a estar con nosotros y que nos va a acompañar a todas partes donde vayamos. Este ente va a tomar distintas tonalidades en dependencia del lugar donde estemos. Lo vamos a sentir más cerca, quizás un poco más lejos, quizás demasiado cerca, pero de todas formas siempre vamos a sentir su presencia. Bien, en cualquier lugar donde nosotros estemos, por cualquier lugar donde caminemos, por cualquier lugar donde vivamos. Y ese ente al que mucha gente no le presta atención, sobre todo muchísimos cubanos acostumbran a no prestar atención a esto, otra gente sí, otra gente son más prácticos y sí tratan de conocer bien a este ente de que les hablo. No es otra cosa que la ley. La ley acompaña al ser humano en cualquier lugar donde esté, en cualquier parte del mundo donde esté. Es una especie de escolta del individuo, ¿bien?, que está allí para constantemente decirnos qué podemos hacer y qué no. Dada la importancia de este elemento, nosotros creemos que debemos explicar bien todo este entramado, porque nos parece que los cubanos deben tener más contacto con el problema del conocimiento de la ley, deben saber cuáles son los presupuestos en los que pueden moverse, las libertades que pueden tener, las cosas que tienen prohibidas, y por eso hemos querido, imprescindible, hacer este tipo de trabajo para explicar por dónde van los tiros. Bien. Hay dos formas de hacer la ley. Bien, o la ley se crea de dos maneras distintas, o se ha creado a través del tiempo de dos formas distintas. Bien, una es el justnaturalismo y pacto social. Bien, y otra es el derecho positivo. Nosotros vamos a tratar de explicar de qué se tratan estas dos cosas, cómo surgen en la historia de la humanidad y cómo se interrelacionan una con otra, para que se pueda entender cuál ha sido la evolución y cuál es el resultado actual de estas dos formas de hacer derecho. Por eso hemos desglosado las temáticas que vamos a tratar en esta pequeña tabla que ustedes ven aquí, donde lo primero que vamos a hacer es explicar las formas de creación del derecho, el positivismo o derecho positivo. Después vamos a hablar de justnaturalismo o derecho natural, vamos a explicar las tesis del justnaturalismo, su desarrollo, las figuras que son relevantes en este tema a través de la historia, el comportamiento y la naturaleza humana, qué cosa es el estado de naturaleza, qué ocurre en el estado de naturaleza, la génesis del pacto social y el pacto social como preludio a las constituciones que han sido creadas en el mundo. Bien, todas las constituciones se consideran hijas de esto que se llama el pacto social. Dada la situación en este momento en el mundo, en particular en América Latina, y la impronta que esto va a tener, lo que está ocurriendo en América Latina va a tener sobre Cuba, nos parece importante que nosotros comencemos a ver estas cosas, porque siempre hemos pensado que cualquier cambio que se produzca en el país debe tener lugar de la ley a la ley. Bien, y para eso, bueno, es imprescindible que conozcamos la ley. ¿Ok? El primer aspecto que vamos a analizar con relación a la creación del derecho es el derecho positivo. ¿Qué cosa es el derecho positivo? ¿Verdad? ¿Qué importancia tiene? ¿Existe el derecho positivo en nuestro país? En fin, vamos a hablar un poco del derecho positivo, que ha tenido vigencia desde que prácticamente apareció la ley sobre la tierra y sobre los hombres. Bien, y vamos a ver los primeros aspectos del derecho positivo. Bien, ¿qué cosa es el derecho positivo? El derecho positivo es un conjunto de normas escritas por el órgano que ejerce la función legislativa. Es decir, un conjunto de normas escritas por el órgano que ejerce la función legislativa. En nuestro caso, estamos hablando de todas las regulaciones escritas que han sido llevadas y aprobadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bien, ese derecho aprobado por la Asamblea y después escrito y publicado por lo regular en la Gaceta Oficial de la República y en todos los lugares donde es menester publicarlo, es lo que se conoce con el nombre de derecho positivo. Es decir, cuando hablamos de derecho positivo, estamos hablando del derecho vigente, que está escrito y que está aprobado y que funciona en el país. Es el derecho que hay que tener en cuenta a la hora de realizar cualquier operación que tenga que ver con el derecho. Entonces, el derecho positivo es eso.
Esto tiene una impronta interesante que vamos a ver enseguida. Bien, el derecho positivo, como acabamos de decir, puede ser que esté vigente o puede ser que ya no esté vigente, porque haya sido derogado por una regulación nueva. Pero de todas formas, aunque no esté vigente, se considera que es derecho positivo. Porque el derecho positivo, en su definición, ya lo dijimos, no es otra cosa que el derecho escrito, esté vigente o no lo esté. ¿Ok? Bien. Ahora, es derecho positivo toda la ley que esté escrita, todas las normas jurídicas que estén reguladas y que aparezcan en blanco y negro. Bien, todas. No solamente la ley, sino puede ser un reglamento, puede ser una pragmática administrativa, pero si está escrita y está vigente, bueno, y aunque no lo estuviera, de todas formas, en su momento sí fue derecho positivo vigente, o puede serlo ahora, porque esté vigente todavía esa pragmática. Bien, ¿qué característica importante para nosotros tiene este derecho positivo? Bueno, en primer lugar, son las normas, repito, escritas que podemos encontrar, por ejemplo, en un código penal. Bien, si alguien tiene dudas sobre aquello que la ley penal prohíbe o no, le basta con ir a un código penal y buscar si está prohibido o no está prohibido por la ley, y si lo encuentra en el código, pues entonces es derecho positivo, que está diciendo que tal y más cual cosa, tal conducta humana está prohibida por la ley, si lo encontramos allí. Ahora, a lo que me quiero referir no es tanto a eso como a esto, es un derecho puesto o dado desde el Estado. Es decir, el Estado, a través de su Parlamento o a través de su Asamblea Nacional, crea ese derecho, supuestamente se discute en esa entidad del Estado y se aprueba. Y es un derecho, repito, que ha hecho el Estado. Bien, en este caso el Estado, en un momento dado histórico, representado por el gobierno que está al frente de eso, que es el que entonces hace el derecho positivo, lo somete a prueba en un parlamento, que puede ser un parlamento, bueno, oficialista o no, puede ser un parlamento plural o no. El problema es que eso se discute en ese parlamento y es aprobado, en el caso de serlo, y no refleja otra cosa que la voluntad del Estado, lo que el Estado quiere que se apruebe, lo que el Estado quiere que aparezca en el medio social como ley. Bien, entonces es importante entender esto porque estamos hablando de un derecho puesto o dado desde el Estado. ¿Ok? El Estado es el que aplica esto, es el que lo hace cumplir, es el que lo exige como una pragmática jurídica. Es el Estado. Supuestamente, los representantes del pueblo en ese parlamento donde se discutió esta ley deben haber, bueno, planteado los pros y los en contra, los criterios de sus representados. Bien, y allí, bueno, se aprueba o no se aprueba. No obstante, nosotros tenemos la amarga experiencia, y ustedes lo saben perfectamente bien, que en el caso nuestro en particular, por lo regular, las cosas que se discuten en la Asamblea siempre tienen votación unánime a favor. O sea, yo no recuerdo, si lo ha habido, no está en mi conocimiento, no recuerdo una Asamblea del Poder Popular donde se hayan discutido cosas y no haya podido aprobarse por falta de mayoría o porque haya gente que haya estado en contra, etcétera. Bien, pero por lo regular en el mundo, bien, en el mundo natural, por decirlo de alguna manera, bien, las leyes se discuten en los parlamentos y se aprueban o no se aprueban, en dependencia del criterio de los parlamentarios. Bien, ahora, este derecho puesto por el Estado, reitero esto porque después vamos a referirnos otra vez a esto, bien, es un derecho puesto o dado desde el Estado. Sí. Bien, el derecho positivo o el positivismo jurídico, que es la misma cosa, el derecho escrito, repito de nuevo, abarca solo un derecho, ese derecho que acabamos de ver ahora, el derecho que el Estado establece, escrito e impuesto por decisión gubernamental, bien, o por decisión del Parlamento que supuestamente discutió eso. ¿Bien? Y por eso se dice que es un monismo jurídico, o sea, es una sola cosa, es el derecho positivo que el Estado establece. ¿Okay? Y en ese concepto, bueno, pues se le llama así también monismo jurídico. ¿Sí? Okay. Bien. Hay otro derecho que no es ese. Bien. Y reitero, el derecho positivo existe prácticamente desde que apareció la ley entre los hombres. ¿Bien? Pero este otro derecho que tenemos acá, también.
bien, que es el justnaturalismo o derecho natural. ¿Qué es esto? Bien, porque bueno, todos conocemos el derecho escrito, todos conocemos el derecho que está en la Gaceta. ¿Y este derecho qué cosa es? ¿De qué se trata esto? ¿Sí? Bien. Bien. Este derecho tiene un fundamento dado por una teoría ética y un enfoque filosófico. No estamos hablando que tenga que ser algo escrito, ¿sí? Sino que tiene como sustrato, como base, no que él aparezca en un papel, sino que hay toda una teoría ética y un enfoque filosófico sobre este derecho natural. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las posiciones o los criterios o los fundamentos en que se basa este derecho natural? ¿Cuál es su postulación concreta? Bien. Bueno, en primer lugar, el derecho natural parte, después de una historia que vamos a analizar algunos de sus capítulos, algunos de sus aspectos, no todos, parte de una consideración, y es que en todo derecho, escrito o no escrito, sea como sea, la base fundamental de ese derecho debe ser esta, la existencia de los derechos del hombre. Bien, no la consideración que pueda tener un parlamento o un gobierno, sino que para que un derecho tenga una base verdaderamente justa, ¿verdad?, y verdaderamente reconocida, debe tener por fundamento, por base, la existencia de los derechos del hombre. Eso es básico para el derecho natural o para el justnaturalismo, que es otra forma de decirlo o de llamarlo de esta otra manera. Ajá. Bien. Ahora, estos derechos del hombre, bien, tienen otra característica, que es que son universales. Es decir, no se trata de los derechos en un país o en una región o en un continente. Se parte de la consideración de que los derechos que incluye el derecho natural o justnaturalismo son derechos aplicables a todo el género humano en cualquier lugar donde esté e independientemente de la naturaleza política, ideológica o de cualquier otro tipo que tenga ese grupo humano en ese lugar. Ajá. Bien, entonces, son anteriores, superiores o independientes al ordenamiento jurídico positivo. Es decir, estos derechos se consideran que anteceden a todo lo que el hombre pudo escribir en un momento o puede escribir ahora. Estos son derechos que son consustanciales al ser humano y están antes del derecho escrito. Antes que el hombre aprendiera a escribir, ya esos derechos existían. Aunque el hombre no sabía que los tenía, ya existían esos derechos. Es decir, que son muy anteriores al derecho positivo y al derecho consuetudinario. Es decir, el derecho consuetudinario es el derecho que se ha reconocido a través del tiempo por una práctica cotidiana, por una práctica social, que ha considerado que la repetición de un derecho o de una actividad jurídica determinada en un sentido crea derecho a través del tiempo, cuando una misma acción jurídica se repite. Eso es el derecho consuetudinario. Pues se considera que también es anterior a eso. Bien. Este derecho se fundamenta también, porque esto tiene una historia, ¿bien? Primero se consideró de una manera y después de otra, pero bueno, en este momento o a posteriori se ha considerado que todo este enfoque, toda esta formulación del derecho natural tiene otro sustrato, que es que los seres humanos son racionales. Y al ser racionales pueden saber qué cosa es lo que deben hacer, cómo deben hacerlo, etc. Ajá, seguimos. Bien. Y sobre todo porque el género humano, en este está conteste, o sea, todo el mundo, la gran mayoría de los seres humanos estarían de acuerdo con esta formulación. Los seres humanos desean vivir y vivir de la mejor manera posible. Bien, y la racionalidad es un elemento básico para que las personas puedan encontrar las vías para vivir de la mejor manera posible. Bien, fíjense qué diferencia tenemos acá. O sea, estamos hablando de un derecho positivo que es escrito por un grupo de personas, sometido a un grupo y después aplicado. Bien, sobre la base de los criterios de la gente que hizo eso, de la gente que lo escribió, que pensó a su manera, que pueden estar imbuidos quizás de los buenos deseos,
¿Bien? O pueden considerar que la ideología o los criterios que ellos profesan son los adecuados, son los buenos para la formulación y para que toda la sociedad lo haga de esa manera o viva bajo ese derecho. Sin embargo, esta otra formulación plantea, no se trata de eso, se trata de la racionalidad de todos los seres humanos, de los derechos que son de todos, que no pueden ser impuestos por nadie. Estamos hablando de dos concepciones totalmente diferentes. Esto que estoy planteando acá es viejo en la historia del derecho. Esto no es que surgió ayer ni surgió hoy. Esto viene de hace muchísimo tiempo. Desde los tiempos de Aristóteles, de Platón, ya se hablaba de estas cosas. ¿Bien? Y como esto ha tenido una evolución que ha llegado hasta acá, a través de millones de problemas y de millones de conflictos. Pero en la actualidad lo que se maneja es esto. Hay dos derechos antiguos, viejos, el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo se considera la voluntad de un grupo de personas en última instancia. El derecho natural se considera los derechos básicos de toda la humanidad, en todos los lugares, en todos los tiempos. ¿Sí? Seguimos. ¿Cuáles son las tesis del justnaturalismo del derecho natural? Bueno, son las siguientes. A ver. Sí. Bueno, que existen principios de moralidad inmutables y universalmente verdaderos, que son lo que se llaman las leyes naturales. O sea, estamos hablando de principios morales que van a tener una vigencia siempre a través de todos los tiempos y por encima de todas las situaciones. Un ejemplo clásico de eso, bueno, aquella pragmática que aparece desde los tiempos de Cristo, desde los tiempos del cristianismo, que es no matarás. Bien, esa pragmática siempre va a tener vigencia independientemente de los cambios que pueda sufrir el concepto de moral, que pueda sufrir el concepto de ética, ¿bien? Porque el respeto a la vida humana es lo esencial. Sin vida no existiría el género humano. Entonces esa es la premisa por excelencia, ¿bien? Y es uno de esos principios de moralidad inmutables y universalmente verdaderos. Bien, esta cuestión no es una ley más bien religiosa, una ley natural, el respeto que debemos a la vida de nuestros semejantes, ¿sí? Bien. El contenido de esos principios es cognoscible, o sea, podemos llegar a saber qué abarcan, cuál es la naturaleza, qué dicen esos principios, cuál es su esencia, porque el género humano tiene un elemento básico esencialísimo que lo identifica, la razón, y como tiene la razón, pues estos conceptos son asequibles a que el ser humano a través de su razón pueda asimilarlos, pueda entenderlos, pueda incorporarlos. Bien. El justnaturalismo tiene esta tesis de que estamos hablando acá, que solo se puede considerar derecho al conjunto de normas dictadas por los hombres que se encuentren en concordancia con lo que establecen dichos principios. Es decir, las normas que los hombres pueden dictar son para el justnaturalismo derechos solo en tanto en cuanto tengan en cuenta estos principios básicos esenciales. Si no los tienen, eso será derecho positivo o lo que tú quieras llamarle, pero desde el punto de vista del justnaturalismo no son verdaderos derechos, porque no tienen en cuenta estas cosas que se corresponden con la naturaleza humana. Y si no la tienen, bueno, se supone que las leyes están hechas para los hombres, por lo tanto debe tener en cuenta en primerísimo plano la naturaleza humana. ¿Cómo son los hombres? Porque de lo contrario entonces habría un divorcio total entre las leyes con las que tú pretendes regular la conducta de los hombres y la verdadera conducta o la verdadera naturaleza humana de los hombres, que no se comporta de esa manera. Es decir, no se puede ignorar la naturaleza humana. ¿Okay? Por eso el justnaturalismo dice que sin eso pues no hay verdadera ley. ¿Sí? Okay. Bien. El justnaturalismo ha sufrido una transformación a través del tiempo. Bien. Primero, el justnaturalismo fue una concepción eminentemente religiosa desde un principio, ¿verdad? Desde los tiempos romanos se consideró que la cuestión religiosa, desde los tiempos de Tomás de Aquino, o sea, estas consideraciones fueron lo que formaron el justnaturalismo clásico, es decir, todas las ideas provenientes de la religión, que eran buenas evidentemente para el género humano, se consideraron como derecho natural, ¿bien? Porque supuestamente el creador le había dado a Moisés las tablas de la ley, y las tablas de la ley eran derecho natural, porque planteaban una serie de cosas que eran consideradas como esenciales para el hombre, ¿no? Entre ellas no matarás y las otras cosas de los 10 mandamientos, el decálogo, como también se llama. Bien, entonces, algunos autores de aquella época, sí, algunos autores consideraron que debían tomar
esta idea como una idea positiva y defenderla, y fue lo que duró mucho o se realizó a largo plazo durante el medioevo. Bien, personajes como Cicerón, el famoso jurisconsulto romano, Tomás de Aquino, bien, el doctor Eximio, bueno, crearon esta concepción de que el justnaturalismo clásico era los mandatos religiosos convertidos en ley para los hombres, en ley natural, en ley civil para los hombres, y iban más allá del mandato religioso, sino que se podían convertir en la regulación jurídica de la conducta de los hombres. Bien, un poco más adelante, cuando avanzó un poco el desarrollo y aparecieron los primeros inventos, los descubrimientos, tuvo un auge el crecimiento científico, sobre todo en la etapa aquella de la época del siglo de las luces, como se llamó. Entonces esta concepción cambió un poco y entonces pasó a que el derecho natural lo era, no tanto porque podía haber sido un mandato divino de que las leyes religiosas se tornaran derecho natural, sino porque la racionalidad humana hacía que evidentemente esa era la mejor solución. Es decir, ya no apelando a las consideraciones religiosas, sino apelando a la razón humana. O sea, la razón humana es la que puede buscar un derecho natural justificado sobre la base de esa razón, que lo imponga, que lo desarrolle, que lo intronice en el seno de la sociedad para que sea un derecho evidentemente más pegado a la naturaleza humana o más conforme con la naturaleza humana. Bien. En este sentido, bueno, tenemos algunas escuelas, la escuela racionalista, que, como acabo de decir ahora, pues se apoya precisamente en la razón humana y ya abandona un poco la cuestión religiosa para pasar en la misma cuerda, en la misma cosa de que los derechos fundamentales tienen que avenirse a la naturaleza humana, pero ya apelando no tanto a la religión, sino como a la razón de los hombres. ¿Sí? Bien. ¿Qué ha pasado con el derecho natural en esta evolución de que hemos hablado? El derecho natural y el derecho positivo siempre han tenido una pugna desde tiempos inmemoriales. Hay gente que considera que lo que realmente existe o debe existir es el derecho positivo. ¿Por qué? Porque el derecho positivo lo han hecho los hombres, sin ir a ninguna consideración filosófica, ni moral, ni ninguna consideración ética. No, el derecho positivo es lo que nosotros entendemos que es lo bueno para los hombres y esto es lo que tiene que ser. Y además está escrito, que lo puedes leer ahí. Eso es una consideración que siempre se ha utilizado y allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tuvo un gran renacimiento donde muchísima gente adoptaron la línea del derecho positivo, ¿verdad? Como la justa, la que verdaderamente debía ser, porque no estaba matizada ni por consideraciones religiosas, ni por consideraciones de valor, ni por cuestiones de moral que puede cambiar en el tiempo. La moral ustedes saben que es cambiante, y entonces consideraron el derecho positivo. Y hubo un renacer importante ahí. ¿Bien? Ajá. Ahora, ¿dónde está el problema que se complica ahí? ¿Bien? Y hay un reavivamiento del justnaturalismo. Bueno, el derecho natural es el derecho que está vigente prácticamente en la mayoría de los países, en la mayoría, o por lo menos en algunos países importantes de Europa, como Alemania, en la etapa precedente a la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Y entonces los alemanes consideraban que el derecho que puede imperar en la sociedad, no solo alemana, sino que debía imperar en toda Europa, era el derecho positivo, el derecho que hicieron los nazis. Era el derecho que debía ser, porque era el derecho, mayoritario, que las mayorías en Alemania apoyaban, y que era el derecho. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que al final de toda la historia, como ustedes saben, no voy a hacer la historia larga, ustedes la conocen bien, sucede que la Segunda Guerra Mundial pone de manifiesto que cuando el derecho positivo se maneja individualmente, ocurren cosas como el holocausto de los judíos, como los campos de concentración, como las matanzas inmensas, como los fusilamientos de Katyn, en fin, todo este tipo de cosas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial y que evidentemente es necesario cambiar ese estado de cosas. Y entonces se crea un tribunal especial, ¿bien? Porque bueno, en el juicio de Nuremberg se dieron cosas muy interesantes. En el juicio de Nuremberg yo recuerdo a un oficial nazi de un campo de concentración que lo están interrogando y dice, bueno, pero usted firmó la muerte de no sé cuántos judíos. Acá hay un documento firmado, que son miles. Y ese señor dice así con un desenfado absoluto, pero eran judíos.
eran judíos. O sea, como que estaban muy justificados lo que habían hecho. ¿Cómo me vas a pedir cuenta? Porque si yo lo que maté fueron judíos. ¿Bien? Entonces, bueno, eso evidentemente es un acto de barbarie. Y así muchísimas cosas más que sucedieron. O sea, los nazis tuvieron que reconocer se les hizo reconocer de que la obediencia de vida no era como ellos la planteaban. O sea, ¿qué cosa es la obediencia de vida? Y esto es bueno que acá en Cuba se conozca y se sepa. Bien, por lo regular los militares entienden por obediencia de vida el cumplimiento de las órdenes de los superiores. Eso es lo que se llama obediencia de vida en derecho. Es decir, un coronel puede mandar a un teniente y le da una orden. Y se supone que el teniente tenga que cumplir, porque es un superior el que le está mandando. Y él debe ejecutar eso. Bien, y esto fue uno de los argumentos que se esgrimieron precisamente en Nuremberg. Ya, los oficiales hitlerianos decían, pero yo cumplía órdenes. Bien, yo era un capitán, pero el general me decía y el coronel, y yo cumplía las órdenes que se me daban. Pero el tribunal de Nuremberg, que se creó precisamente para eso, viendo en eso una estratagema para librarse fácilmente del castigo, ¿verdad? Y justificar todo lo que se había hecho, ¿qué decidió? Bueno, sencillamente que las órdenes que dan los superiores deben ser cumplidas siempre y cuando el superior tenga la facultad necesaria para dar una orden como esa. ¿Bien? Y las órdenes que dan los superiores no pueden ser contrarias a derecho. ¿Bien? Y vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Bien? Hay un combate, cogemos prisionero a alguien en el momento de la euforia del combate. El jefe no puede decir, mátalo, porque esto es un enemigo que hasta ahora estaba luchando. Porque una vez que la persona rinde el arma y se entrega, las leyes internacionales protegen al prisionero, no se puede matar. Pero eso no existía antes, en cuanto a lo anterior a Nuremberg era la barbarie. Pero entonces establecieron una serie de normas y de reglas que establecieron, el derecho positivo no, porque el derecho positivo es el que hicieron ellos, y ellos se pueden justificar con eso. Bien, el derecho natural, que tiene principios y tiene una serie de valores por encima de esto, y por lo tanto es menester que la humanidad se guíe o cumpla las normas del derecho positivo y no del derecho natural, y no del derecho positivo, que sencillamente puede ser hecha por un grupo de gente para hacer lo que ellos quieran pertinente. Eso lo hemos visto, y lo hemos visto para acá, en esta época, bien, en América Latina, en algunos lugares, donde hay gente que con el derecho positivo ha cambiado la Constitución, ha hecho cosas, ¿bien? Entonces, bueno, esa es ¿Y qué pasa en el mundo? En el mundo hay un renacimiento, un reavivamiento del justnaturalismo, y la gran mayoría de las constituciones en el mundo hoy, ¿verdad?, han recogido como base de esas constituciones los postulados básicos del justnaturalismo dados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La gran mayoría de las constituciones han acogido y han puesto a los derechos humanos dentro del texto constitucional, de tal manera que quede claro que para ellos el justnaturalismo es el que prevalece. ¿Sí? Bien. En la época cristiana, bueno, ya creo que lo dijimos, el cristianismo se tomó como la norma, ¿verdad? Los postulados cristianos como una norma que remedaba el derecho positivo, evidentemente. Sí. Hay una serie de personajes históricos, que además que vamos a mencionar sus nombres para no hacer demasiado largo esto, de gente que fueron figuras relevantes del justnaturalismo. Hugo Grocio. Hugo Grocio fue un personaje europeo que estableció que era menester llevar a los países de Europa a buscar una forma en que se evitara la guerra entre los países europeos. Entonces escribió un libro que habla sobre eso, el derecho a la paz y el derecho a la guerra, cuándo es posible una cosa y la otra. Sí, Jefferson, bueno, todo el mundo aquí ha oído hablar de este señor, de Thomas Jefferson, ¿verdad? Sí, entonces, John Locke. John Locke es el padre del liberalismo moderno. Bien, es la figura liberal por excelencia. Bien, John Locke lo vamos a mencionar ahorita en algo que vamos a ver a continuación. Pufendorf también, Francisco Suárez, estos son un grupo de religiosos españoles que abogaron mucho por establecer un derecho internacional público donde las diferencias entre los estados se dirimieran sobre la base de mediadores que evitaran los conflictos entre los países europeos. Victoria también es de ese grupo, de Christian Wolff, bueno, y así sucesivamente. Son gente que han apoyado la causa del liberalismo. Ahora,
para todo esto hay que tener en cuenta algo que es el comportamiento y la naturaleza humana. Uno de los problemas, a mi juicio, esta es mi opinión muy personal, ¿verdad?, que ha signado a algunos documentos políticos europeos, como quizás pudiera ser el documento este que hicieron Carlos Mar y Federico Engels, el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista. Es precisamente que, a mi juicio, repito, desde mi punto de vista, no ha tenido en cuenta nunca la naturaleza humana. O sea, para gente que ha escrito sobre esto, el Estado, el grupo, siempre ha sido lo más importante y no el individuo. Cuando en realidad los grupos no existen sin los individuos. La esencia del grupo es el individuo. ¿Bien? Pero no ha sido así. Se ha visto al individuo en función del grupo y no el grupo en función del individuo. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosa es la naturaleza humana? Bueno, la naturaleza humana es un concepto filosófico según el cual los individuos tienen una serie de características que les son comunes, que les son inherentes. ¿Bien? Y que esas características tienen que ver con lo que el individuo hace, con lo que el individuo siente, con lo que el individuo quiere, ¿verdad? Y son, repito, características comunes. Bien, y eso es lo que forma la naturaleza humana. Si nosotros somos humanos, los que estamos acá, es porque hay una serie de cosas que las pensamos igual, aunque no todas, algunas cosas que las queremos igual, algunas cosas que haríamos de la misma forma, y eso es lo que conforma la naturaleza humana. Y ese comportamiento de los humanos a través de esas características que son inherentes a la especie humana, no se pueden olvidar, no se pueden dejar de tener en cuenta, porque entonces estamos considerando que las personas no son tales, que son tornillos de un mecanismo que se pueden poner como a nosotros nos parezca. ¿Bien? Y ahí es donde falla ese tipo de doctrina, ese tipo de ideología, porque ignora la naturaleza humana por esencia. Y ese es el concepto de naturaleza humana, aquellas características comunes que nos unen y nos hacen sentir, pensar y actuar de una manera similar. ¿Bien? Esas son características distintivas de la humanidad. ¿Bien? Existe entonces una naturaleza humana o una gran parte de la naturaleza humana que es invariable, todos, ¿verdad? Sentimos repulsión, por ejemplo, ante un acto violento, desagradable, ante una cosa terrible, todos sentimos, ¿verdad?, repulsión ante eso, y así sucesivamente pudieran ponerse muchos ejemplos, ¿sí? Bien, los humanos y otras especies no poseen una naturaleza que signifique que sea totalmente fija, porque la naturaleza humana puede ir cambiando a través del tiempo a largo plazo, ¿verdad? La naturaleza humana puede ir variando, el ser humano puede ir cambiando su perspectiva a través de los siglos. Bien, evidentemente los seres humanos de ahora no son exactamente iguales que los seres humanos que vivían en la comunidad primitiva, ni mucho menos. Ha habido una evolución, ha habido un cambio. Y es posible que ese cambio se mantenga y continúe a través de otras generaciones. Si nosotros pudiéramos ver a las generaciones de 3500, pues bueno, evidentemente habría otra actitud, aunque habría siempre cosas que se mantendrían. Bien, siempre habría cosas que que la naturaleza humana no prescindiría nunca de ellos. El amor filial, el amor a la mamá, a los hijos, eso evidentemente siempre va a existir porque existió desde que apareció el ser humano y no ha desaparecido con el tiempo. Y se supone que continúe. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, hay un ejemplo que quería traer que es este de Aristóteles, donde él habla de la naturaleza humana y él se refiere a un elemento que él llama la entelequia. A mí me gusta en las clases siempre poner este ejemplo porque me parece muy importante. Aristóteles era de la opinión de que el ser humano, cuando nacía, ¿verdad?, tenía en sí lo mismo, y hacía un ejemplo que bueno, poco traído por los pelos, pero sí interesante, que al ser humano le pasaba lo mismo que a la planta. Es decir, una semilla no era un árbol ni era un fruto, pero la semilla tenía el árbol y el fruto en potencia. ¿Bien? Y cuando se sembraba, la semilla evolucionaba, daba un árbol y después daba muchísimo fruto. ¿Sí? Entonces, la semilla era como, el nicho que debía desarrollarse después para dar lugar a lo que tenía que ser la semilla. Y él planteaba que la entelequia ocurre con los seres humanos. Cuando una persona nace, esta persona trae en sí un camino, un futuro,
algo que va a hacer, algo que va a lograr, algo. Y hace falta que la sociedad le proporcione a esa persona eso, dale, que se desarrolle, que llegue a ser lo que tiene que ser. Y él le llamó a ese fenómeno la entelequia. Es decir, que no es otra cosa que la capacidad que tiene un ser y que hay que permitir, la sociedad debe colaborar a eso, al desarrollo de ese ser, a darle todas las posibilidades para que cada persona, cada ser llegue a ser lo que sus potencialidades le permiten y que trajo con ella al mundo. Bien, entonces él hablaba de esto, bien, y por eso él consideraba que la entelequia era una característica del derecho natural, porque evidentemente el derecho natural es precisamente eso, es proporcionar, ¿verdad?, a las personas todos aquellos elementos que debe tener y no cortarla con disposiciones de derecho positivo, ni nada de eso. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Aquí es importante detenernos ahora en lo que se ha dado a llamar el estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos dicho no es más que la preparación para lo que viene ahora. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer una pequeña digresión aquí y vamos a ir un momentico al estado de naturaleza. Ya después vamos a volver a retomar lo que estábamos diciendo. ¿Qué cosa es el estado de naturaleza? Bueno, el estado de naturaleza es aquellas condiciones en las cuales el individuo vive en una época del desarrollo humano en el tiempo. Es decir, estamos hablando en la época en que el hombre vivía en las cavernas, donde no había Estado, no había derecho, no había fronteras, no había regulaciones de ningún tipo. Y entonces el individuo era un ente total y absolutamente libre en ese estado y podía hacer cualquier cosa. Como otros individuos que también estaban en ese estado, también eran totalmente libres y podían hacer lo que querían. ¿Sí? Eso es lo que se llama el estado de naturaleza, o sea, el estado primario de la humanidad, donde no existen regulaciones de ningún tipo. La conducta humana no es regulada por nadie ni por nada. Los seres humanos deciden por sí lo que quieren hacer y cómo lo hacen. ¿Bien? Ajá. Entonces, pero según Hobbes, Thomas Hobbes, un famoso escritor de aquellos tiempos, Hobbes decía que en el estado de naturaleza imperaba la ley de la selva. El más fuerte era el que se imponía y lograba las cosas. Hay una anécdota donde se dice que cuando Colón llegó a Cuba, unos indios taínos lo fueron a ver por allá por Oriente y le explicaron que ellos tenían muchos problemas porque habían otros indios que estaban en las Lucayas o Bahamas, que eran los caribes, y que esos indios a cada rato llegaban a Cuba y se llevaban la cosecha, las mujeres, los chiquitos, cualquier cosa. Y además eran además eran caníbales, según se dice, y eran muy aguerridos, muy fuertes y tenían aterrorizado a la población. Entonces, en ese sentido, Hobbes tenía razón. O sea, existía un poco la violencia total de los hombres contra otros porque no había ninguna forma de regulación. Ajá. Pero según Locke, no era así. Según Locke, eso ocurrió inicialmente en un principio. Pero cuando el hombre se dio cuenta de que el estado total de libertad no era bueno porque permitía estas otras cosas, consideró que había que cambiar eso de alguna manera, ¿verdad? Y ese estado de libertad había que regularlo de alguna otra forma, de tal manera de lograr alguna protección contra gente más poderosa o contra gente más fuerte. Esa es la concepción de Locke. Ajá. Entonces, en el estado de naturaleza hay una libertad absoluta de movimiento, total y completa. Sí. Bien. Hay posibilidad de actuar a discreción, sin sujeción a reglas fijas, es lo que estábamos diciendo hace un momento. ¿Sí? No hay necesidad de respetar ni la propiedad ni las familias ajenas. Esta es la ley más fuerte, la ley de la selva. ¿Sí? No hay que compartir lo obtenido en el entorno. Ajá. No hay que pagar tributación. Bien, nada de eso. No hay subordinación a nadie ni a nada. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos. Bien. Bueno, la pareja depende del individuo. Tú desembarcas en un lugar, como hacían los vikingos. Los vikingos llegaban a un lugar y acababan, se llevaban a las mujeres, se las amputaban en el barco y adiós, se acabó ya. De esa manera, ¿sí? Bien. Ahora, esta situación de libertad absoluta, ¿verdad?, va a conllevar a algo que se llama el pacto social. ¿Qué cosa es el pacto social? Bueno, fíjense, un pacto social, un trato, un acuerdo, ¿verdad?, social. Bien. La libertad absoluta tiene pro y contra.
La libertad absoluta es, en algunos aspectos, magnífico, positivo. En otros, es negativo. Porque si yo no tengo la fuerza suficiente para defender a mi familia, a mí mismo y a los míos, entonces estoy a mansalva. Entonces, eso está en contra. El estado de naturaleza ahí no me conviene. ¿Sí? Ajá. Bien. Porque en el estado de naturaleza, los más débiles, evidentemente, tenemos que buscar una defensa mutua. ¿Cómo nos defendemos entre nosotros? Porque de lo contrario, los más fuertes vienen, que es lo que pasaba con las tribus vikingas y los vándalos y los bárbaros y toda esa gente. Ajá. Sí. Bien. Pero para eso, para unirnos y para defendernos, hay que ceder parte de la libertad. ¿Por qué parte de la libertad? Porque si vamos a vivir en conjunto, entonces yo tengo que respetar a los demás. Porque si no lo hago, entonces el grupo se rompe y volvemos a la barbarie de nuevo. O sea, lo que yo hacía de forma total y abierta, hasta ese momento, tengo que recortarlo. Ahora yo tengo que ver cómo van a ser las normas y cómo se va a manejar esto, porque ahora somos un grupo, ahora no es una sola persona. ¿Sí? Ajá. Entonces, para eso, ¿qué se decide? Bueno, se decide, según los antiguos historiadores de este problema del pacto social, Rousseau y toda esta gente, Montesquieu y todo eso, se decide que los hombres van a reunirse y ponerse de acuerdo. Bueno, ¿cuántos somos? Somos 50 los que estamos acá. Bien, vamos ahora a trabajar juntos, vamos a crear una especie de una cooperativa en este lugar, pero es menester que alguien o unos cuantos dirijan el grupo y pongan orden. Y cuando haya un problema entre Ciro y yo, pues entonces sencillamente hay alguien que diga, no, espérate, eso hay que dirimir esto, y esto se arregla de esta manera. Y que tanto él como yo respetemos esa decisión de esta persona, ¿verdad? O sea, hay que delegar un poco de poder en algunas personas que a partir de ahí van a ser como la representación del grupo o como el gobierno del grupo. Bien, entonces le vamos a dar un poco de poder a esta persona en el sentido de lo que él diga, nosotros lo vamos a acatar, ¿verdad? Porque es bueno para el grupo y vamos a dejar que entonces él tome la decisión. Vamos a delegar un poder o un poco de poder en estas personas que hemos decidido que sean los que dirigen el grupo. ¿Sí? Ahora, delegando ese poder, también hay un pacto de subordinación. Nos vamos a subordinar. Es decir, te entregamos el poder y lo que tú digas va a ser ley, nosotros vamos a cumplir. O sea, vamos a subordinarnos además. ¿Ok? Ajá. Bien. Ahora bien, aquí hay un problema con esto. ¿Bien? Porque el poder delegado ¿bien? Fíjense cómo se llama poder delegado. Nosotros delegamos un poder en esta persona. Pero entendiendo siempre, y esto debe ser claro, que esa delegación de poder la van a mantener las personas a las que se les dio siempre y cuando respondan a los intereses que nosotros tenemos, a las necesidades que nosotros tenemos. Si no es así, entonces el poder delegado nosotros lo retiramos, porque el poder real, el poder soberano, está en la gran masa, está en el pueblo. ¿Bien? Y estas personas que son el gobierno, la dirección, el nombre que tú quieras darle, tienen un poder por delegación, que lo mantendrán mientras nosotros, el soberano, queramos que lo mantengan. Bien, y mientras ellos se adecúen a nuestras necesidades. ¿Ok? Porque entonces, bien, este pacto de subordinación lo vamos a mantener mientras sea así, mientras las cosas sean así. Bien, pero entonces hay que buscar la forma de cómo nosotros logramos frenar al gobierno o a la gente que dirige para que no se vaya más allá del poder que nosotros le dimos, del que nosotros le otorgamos. Bien, y para eso, necesariamente, para garantizar el poder de nosotros que somos el soberano, entonces vamos a hacer un documento escrito que diga cuáles serán las normas del juego, las reglas que debe cumplir el poder y que debemos cumplir nosotros. Y cuando ese poder se termina, ¿y quién tiene la potestad de darlo o de quitarlo? Vamos a escribir un documento que especifique cómo va a ser todo eso. Y ese documento va a ser el prolegómeno, va a ser la antesala de lo que se conoce hoy en día como Constitución. Bien, porque la Constitución en los países no es más que eso, las reglas del juego. Bien, y determinar cuál es la estructura del Estado, cuáles son las instituciones, hasta dónde el Estado puede llegar, hasta dónde no, y que nosotros podemos cambiarlo. Porque el hecho de que, no es en el caso de Cuba, pero en la gran mayoría de los países,
los gobiernos sean elegidos por un tiempo y tengan que ser sometidos después a una decisión popular a través de unas elecciones o lo que sea, está indicando la posibilidad de poder cambiar a ese gobierno. ¿Bien? Mientras que si no es así, entonces no hay posibilidad de cambio. Entonces, evidentemente, hay una situación ahí donde el poder no es soberano. De todas maneras, independientemente de lo que sea, yo quiero recordar aquí a los presentes que en la Constitución de la República de Cuba, la vigente ahora, en el artículo 3, dice: la soberanía radica en el pueblo, del cual dimanan todos los poderes del Estado. Es decir, que hasta esta Constitución está diciendo que nosotros somos el soberano. Bien, lo que pasa es que a mí me parece que no le hemos leído bien esa parte, o los cubanos no conocen bien ese punto, o algo hay ahí, porque nosotros somos el soberano, lo dice la Constitución socialista. Y todos los demás son poderes delegados por nosotros. De nosotros dimanan todos los poderes del Estado. Por lo tanto, nosotros somos el soberano. La Constitución lo dice así, con esas palabras textuales. Bien, entonces, ¿qué sucede con todo esto? Bueno, hay varias cosas que debemos dejar claras. Bien, para nosotros, en el verdadero derecho, el derecho tiene que ser sobre la base del derecho natural, sobre la base de la razón humana, sobre la base de los valores esenciales del ser humano, ¿verdad? De la ética que tiene que existir, eso es imprescindible, tiene que ser de esa manera. El derecho positivo para nosotros es un papel escrito que mañana se puede cambiar y se puede, pero los derechos naturales son imperecederos, son eternos. En tanto que el derecho positivo puede ser como se cambió en Alemania en su oportunidad. Ahora los alemanes tienen la Constitución y tienen una Constitución moderna muy buena y tienen además la Declaración Universal de Derechos Humanos incluida ahí en su Constitución. Entonces, esto es lo que queríamos signar, cuál es toda esta historia y por qué para nosotros, ¿verdad?, la Constitución es un documento cambiable. ¿Bien? ¿Qué la puede cambiar? ¿Quién? El soberano. Doctor, yo tengo una pregunta para usted. ¿Se pudiera establecer que el positivismo son las leyes que el Estado implanta, pero también el activismo por los derechos humanos sería una variante del ionaturalismo que sería la contraposición a que el positivismo del Estado no violara básicamente los derechos inalienables que tiene el hombre, que son anteriores al Estado? Sí, ¿qué pasa con esto? En efecto, abogar por los derechos humanos como forma de que la situación varíe en el sentido de para mejor para el pueblo de Cuba, evidentemente es una manifestación. Los derechos humanos son la base del naturalismo actual contemporáneo. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Ahí hay una problemática difícil porque el derecho vigente, real, aplicable en el país no es ese hoy, es el derecho positivo. ¿Ok? O sea, esto que están haciendo los activistas me parece muy bueno y creo que a la larga se logrará, tiene que lograrse eso, porque lo contrario es ir contra la natura, es ir contra el mundo, es ir contra el desarrollo, a la larga se logrará. Pero hay que tener en cuenta que tú estás reclamando un derecho con toda la justicia del mundo, ¿verdad? Te pertenece hacerlo como ser humano, como miembro de la soberanía que eres, como ciudadano cubano, pero que al mismo tiempo el derecho vigente del país no reconoce eso o no quiere reconocer eso. Y por lo tanto, los activistas que hacen cosas a veces que nosotros consideramos que son incorrectas, se lo decimos, no hagas eso porque hay un derecho positivo, ¿entiendes?, con el que vas a chocar y vas a terminar preso, vas a terminar en una situación X. Lo que no significa que no se luche por eso, pero conociendo el derecho positivo, tú vas a poder manejarte mejor, cómo hacer las cosas, de esta manera que no choques contra la pared. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué mecanismos existen hoy en día para que personas, tanto dentro de una nación que pertenezcan a la nación como personas de otras naciones, puedan presionar a los estados y impulsar un cambio en este derecho positivo, o sea, en las constituciones y en el sistema de leyes, para que este derecho positivo se acerque y converja al estado, o sea, al derecho natural? ¿Qué mecanismos existen hoy en día para presionar a estos estados o a estos sistemas de leyes positivas que se alejan del derecho natural? Sí. Pero vamos a tomar el ejemplo de Cuba, nuestro propio ejemplo. Cuba
fue signataria en su momento, hace mucho tiempo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los cubanos participan mucho antes de este proceso. Estuvieron presentes y firmaron la declaración. El gobierno cubano no ha rechazado eso, o sea, no ha renunciado a su firma y se mantiene ahí. Ahora, evidentemente, la Constitución cubana no tiene prácticamente nada que ver con la Declaración Universal. No obstante eso, ¿cómo se puede actuar sobre eso? Hay una situación particular. El gobierno cubano en el 2008, si no recuerdo mal, firmó 2 documentos de la ONU, bien, que tienen que ver con los derechos humanos, bien, que son el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué pasa con esto? Que la Declaración Universal es una recomendación, es un documento moral muy fuerte, pero no obliga a los países, no es vinculante. En tanto que estos pactos sí lo son. O sea, estos pactos vinculan al gobierno a hacer cambios en el derecho interno, ¿bien? Y en la constitución del país hay que hacer cambios. Ahora, para eso tiene un mecanismo que funciona así. Primero se firma el documento y después se ratifica. Y los documentos entran en vigor después de ratificados, no después de firmados. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que el gobierno cubano ha firmado pero no ratifica y entonces está en un stand-by ahí, ¿bien? Donde supuestamente tiene la intención, porque firmó, pero eso fue en el 2008, estamos ya que en el 2016 prácticamente y no ratifica. Entonces, ¿dónde está la posibilidad? La posibilidad es que los cubanos empujemos por ahí. Bueno, si ratificaste debes firmar, ¿entiendes? Debes firmar y la presión debe ser en esa dirección. Bueno, firma. Acaba de firmar. Claro que también pasa que todo lo que sucede en Cuba, todas las violaciones de la legalidad y todas las cosas que ocurren, a veces por parte de las autoridades, crean un mecanismo de presión en los organismos internacionales. Bien, que le están diciendo al gobierno cubano, tienes que ratificar, tienes que cambiar, hay violaciones de la ley que tú cometes, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que la presión externa e interna llevará en su momento a que ellos tengan que firmar. No hay otra alternativa. Sí, Bayín, y si tú fueras a ubicar, o sea, ¿cuál papel tú le darías al derecho así de manera práctica en este momento en la sociedad cubana en el caso de que se establezca un proceso de transición? Básicamente, ¿cómo qué reglas ves que necesitaría el derecho hacer valer? Bueno, en primer lugar, si hay una etapa de transición en Cuba, por supuesto que se crearía un gobierno de transición, ¿verdad? Que es el que estaría un tiempo en lo que se normalizan las situaciones y se hacen los cambios. Yo creo que ahí habría que cambiar, modificar nuevas leyes, modificar la Constitución, pero eso lleva un tiempo, y lleva un tiempo que puede ser más o menos largo, en dependencia de cómo se trabaje, la complejidad que tenga, que sea. Yo lo que haría de momento en eso, para paliar un poco la situación y dar tiempo a que esas cosas ocurran, sería hacer cambios en la legislación que está vigente ahora. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, en el Código Penal quitaría la peligrosidad social predelictiva, la quitaría de inmediato, ¿verdad? Quitaría las sanciones de pena de muerte que aparecen en el título 1, delitos contra la seguridad del Estado, donde hay casi 20 delitos ahí sancionados, todos con la pena de muerte. Entonces yo quitaría eso, porque bueno, evidentemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos están en contra de la pena de muerte. Quitaría los delitos eso ahí. O sea, lo demás lo dejaría hasta donde es posible dejarlo para dar tiempo a que las otras cosas. Después cambiaría totalmente eso. O sea, habrían leyes nuevas, disposiciones nuevas, cambiaría. Por ejemplo, mira, hay una cosa que yo vi en España que me llamó mucho la atención, que la estuve leyendo. En España existe una cosa que no existe en Cuba. Y yo entiendo por qué no existe en Cuba. En España existe una cosa que se llama ley de policía. Ley de policía. Es decir, es una ley donde están enmarcados ahí todos los artículos que los policías deben observar. ¿Bien? Que ellos deben cumplir. Hay una ley que es para la policía nada más. ¿Bien? Entonces, bueno, evidentemente eso ayuda muchísimo. Porque los policías saben que hay normas que ellos no pueden transigir. Porque hay un reglamento, una ley para ellos. Y cuando ellos transgreden esas normas, bueno, pues aquí desgraciadamente no tenemos eso. ¿Verdad? Aquí también pasa algo que yo veo muy chocante. ¿Bien? La policía, esa policía de a pie, ¿bien? Y mucha gente también de la propia seguridad del Estado, no tienen conocimiento jurídico ninguno, o es muy poco el conocimiento que tienen. Entonces, yo no sé si es porque no se los enseñan, porque están muy ocupados, tienen mucho trabajo, que sé yo, o porque no se lo quieren enseñar, para que precisamente ellos no se sientan coactados en su actuación por esas regulaciones que están en la ley penal cubana, en la ley de procedimiento. Hay cosas que ellos hacen, que bueno, pero es que evidentemente, si tú haces eso,
tú de la ley penal no sabes nada. Y tú eres un agente que tienes un arma en la cintura, no sé. ¿Entiendes? Entonces, no me queda claro exactamente qué pasa con eso. Si ellos no reciben instrucción jurídica, que debieran recibirla en academias de la policía al efecto, para el tratamiento con la ciudadanía, o si en realidad no se quiere dársela, no sé. Sí, a ver. Sí, no, en ese proceso le darías algún valor al Tribunal de Garantías Constitucionales, algún proyecto de Tribunal de Garantías Constitucionales. Bueno, en primer lugar, en Cuba, como tú sabes bien, no hay un Tribunal de Garantías Constitucionales. A mí me parece que un Tribunal de Garantías Constitucionales es esencial para un cambio en Cuba, y otro elemento más que no hemos tocado, pero que me parece súper importante, el defensor del pueblo. Eso es una de las cosas que también debe existir paralelamente con el Tribunal de Garantías Constitucionales, un defensor del pueblo. Sí, profesor, tengo otra pregunta. ¿Cómo pudiéramos empujar para hacer un cambio en la Constitución y lograr, porque una de las peores cosas que yo veo en la Constitución nuestra actual es que hay una discriminación hacia las personas que no siguen la ideología dictada por el Partido Comunista, ¿no? Y que le otorga todos los derechos y libertades a las personas, a los miembros y a los seguidores de esa ideología, y le quita todas las libertades y los derechos a las personas que no siguen esa ideología. Desde el momento en que, por ejemplo, es el partido único y las personas que no siguen la ideología comunista no tienen derecho a tener un partido, empezando por ahí. Y además que le otorga derechos a los defensores de esa ideología, de la ideología comunista, a luchar incluso con las armas y utilizar la violencia contra las personas que discrepen de esa ideología. Mira, aquí hay muchas contradicciones, muchas cosas. Yo te voy a plantear, en respuesta a lo que tú me estás diciendo, dos contradicciones básicas. Una, la Constitución cubana, y ustedes lo saben, dice la opción socialista es irreversible, algo así. O sea que el socialismo es a perpetuidad y eso es irrenunciable. Bien. Primero, la teoría constitucional en el mundo, con muchísima razón, dice que ese planteamiento es un planteamiento absurdo. ¿Por qué razón? Porque la propia ideología marxista habla de la dialéctica y dice que las cosas cambian, que las situaciones varían y que la situación de hoy no tiene por qué ser la de 10 años. ¿Bien? Pero una persona que vimos acá, Jefferson, una persona esta que está aquí en la lista esa que pasamos por ahí, plantea algo que es muy convincente, que además no tiene discusión. Las generaciones presentes no pueden obligar con sus decisiones a las generaciones futuras. Imagínense ustedes que en la época de la colonia, ¿verdad?, la generación de aquella época hubiera decidido que la esclavitud era perpetuidad. Y lo hubieran puesto ahí, un documento ahí, una constitución o lo que fuera. O sea, ¿cómo es posible que gente que vivieron hace 400 años obliguen a las generaciones a aceptar una decisión de ellos en un momento determinado, en una época histórica dada, que nosotros tenemos que aceptar ahora? Es lo mismo, que nosotros tengamos que aceptar eso. O que las generaciones futuras tengan que aceptar la decisión que nosotros tomemos ahora. Y dentro de 500 años no se puede cambiar, porque las generaciones del 2000 y pico decidieron que eso era así, a perpetuidad. Eso evidentemente es una... Por otro lado, hay otro elemento que estamos tocando. O sea, él dice que todos los derechos se dan al Partido Comunista, hay un solo partido. Bueno, pero ahí hay una contradicción también gigantesca. Porque el artículo 3 dice que el soberano es el pueblo. ¿Y sabe lo que significa el concepto de soberano? El poder hacer cualquier cosa, cambiar cualquier cosa. Y de la misma manera que el soberano supuestamente dijo socialismo a perpetuidad ayer, hoy dice lo cambio, lo quito, yo soy el soberano, yo puedo cambiar eso. Bien, y si ayer el soberano dijo que el Partido Comunista era el único, ahora puede decir no, cambio eso, porque la historia me dice que eso no funcionó bien, yo soy el soberano y lo puedo cambiar. Acuérdate que hay una frase célebre, que por supuesto no es aplicable ni mucho menos, pero un rey, en la época que los reyes eran los soberanos, dijo así textualmente: el Estado soy yo, el soberano. Y eso es lo que nosotros podemos decir ahora: el Estado somos nosotros, el soberano.